FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos en línea a uno de los investigadores, ¿no? Con el que vamos a hablar acerca de este índice de pobreza, es Juan Ignacio Bonfiglio. ¿Qué tal, Juan? María te saluda, ¿cómo estás? Hola María, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, decimos buenas tardes, es una manera, hablar de estos números y de estas cifras, la verdad es que entristece mucho, enoja también, ¿no? Pero bueno, son datos, ¿no? Son datos, es la ciencia al servicio de la información, 40,8%. Es una cifra altísima y según se sabe es la más alta de la década, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿no? Y coincido plenamente con lo que señala recién respecto a la implicancia de estos datos. Y sí, yendo a este punto, es el dato más alto de la década, y decimos de la década porque en realidad estamos tomando la medición del observatorio, ¿no? Como fuente comparable, sí. Pero en realidad podría ir más allá. Decimos de la década porque la medición empieza en 2010. Pero también podríamos ir más allá. Es la medición más alta de la que tenemos registro y eso implica una década, pero esto no quiere decir que son datos similares a los del 2010, sino que incluso serían peores que esto, ¿no? Sí, es una cifra récord en mucho tiempo. ¿Se conoce cuáles son los factores que han influido para que llegue a este número tan alto? Imaginamos, ¿no? La inflación, la falta de empleo. ¿Qué es lo que han registrado como que más ha golpeado a las familias argentinas? Sí, particularmente eso, y en lo que tiene que ver con la medición de pobreza por ingresos, ¿no? Son esos dos factores centralmente, el deterioro de los ingresos reales de los hogares en este último año, en realidad en estos últimos 2 años, porque es un proceso de empobrecimiento muy fuerte que comienza, o nosotros lo empezamos a registrar en nuestros datos de 2017 a 2018. Recordemos que tenemos un dato que se registra una vez por año en los terceros trimestres, entonces primero en 2018 y después en 2019, en un proceso que lejos de amortiguarse sigue, ¿no? un camino marcado por un deterioro importante. Eso en términos de los ingresos de los hogares, y por otra parte también qué es lo que pasa con los niveles de actividad concretamente y con la generación de empleo. En realidad, más que generación de empleo, lo que viene sucediendo también es incremento del desempleo y precarización de los empleos, ¿no? Digamos, son dos elementos que también juegan a la hora de determinar los ingresos de los hogares. Entonces, esta combinación entre inflación muy elevada y estancamiento, o más que estancamiento, podríamos decir recesión económica, generan, en este caso, estos niveles de pobreza, estos incrementos importantes en los niveles de pobreza. Bueno, sabemos que dentro de este número de tantas familias empobrecidas hay muchos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sufriendo estos niveles de pobreza. ¿Han registrado cuántos de este sector etario han entrado bajo la línea de pobreza? Sí. En términos generales siempre los hogares con niños y por lo tanto los niños y adolescentes son la población más vulnerable a la pobreza. Nosotros actualmente, la última medición lo que nos dice es que casi 6 de cada 10 niños que viven en áreas urbanas, ¿no? del país se encuentran en situación de pobreza y cerca del 14% en condiciones de indigencia, ¿no? Dato que es terrible, ¿no? Estamos hablando de casi un 60% de niños, niñas y adolescentes pobres, más un 14% de indigentes. No, los indigentes están dentro incluidos. Perfecto. Exactamente, son pobres indigentes, ¿no? Digamos, están dentro de ese Igual es un número elevado. Estamos hablando mucho más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina bajo la línea de pobreza. Por supuesto, ¿no? Digamos, en sí mismo es un número alarmante y también, por supuesto, también indignante, ¿no? Son datos que no solamente enojan, angustian, ¿no? Y particularmente llaman la atención en términos de éticos, ¿no? Y de la justicia y de la injusticia de esta situación, ¿no? Muchas veces lo que pasan los niños en relación a esto, muchas veces los comentarios o las observaciones tienen que ver con el futuro y con la generación o destrucción, ¿no? de capital humano y que estas generaciones, los futuros adultos van a ser
niños que han vivido situaciones de privación importantes. Ahora, esto es cierto, pero es muy importante pensar en los niños actualmente, ¿no? Y qué es lo que implica que actualmente haya una cantidad tan importante de niños viviendo en este tipo de situaciones, ¿no? Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Mauro Jardón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si bien a mí me parece un poco insólito estar hablando con todos estos datos tan contundentes, estar hablando de en qué momento sea la publicación, fue el propio Jorge Todesca, el director del INDEC, que se refirió como una intencionalidad política que había por parte del informe del observatorio por publicarlo el mismo día que el presidente hacía la cadena nacional. ¿Cuál es la respuesta por parte de ustedes a esto? Sí, más que respuesta, y te agradezco por sacar este tema, porque me parece importante aclararlo. Y no es una respuesta a todo esto, sino señalar dos cosas. El observatorio todos los años difunde los datos de pobreza que se llevan, ¿no? Que se relevan en el tercer trimestre del año, la primera o segunda semana de diciembre. Históricamente se produce de esta manera. Y por otra parte, la presentación de estos datos, la difusión de estos datos, se dio en el marco de una presentación que estaba programada hace un mes, y en las últimas semanas se cursaron una cantidad muy grande de invitaciones, entre los cuales había, ¿no?, distintos actores sociales, funcionarios del gobierno actual, funcionarios del gobierno entrante, actores vinculados a los sindicatos, movimientos sociales, empresarios, ¿no? Una convocatoria muy amplia que estaba programada desde hacía un mes, y todas estas últimas semanas se vienen organizando y había información sobre esta reunión, ¿no? Digamos, mucho antes de conocerse primero que iba a haber una cadena nacional, y segundo, y menos todavía, no se sabía que iba a producirse este evento, claro. y mucho menos en qué día y en qué hora iba a ser, ¿no? Pero nunca estuvo en evaluación, digamos, que después de que se haya conocido la cadena nacional, lo de postergar este anuncio, digamos. No, porque tampoco estaba, digamos, ya programada la actividad, claro, que fue una actividad importante, donde asistieron más de 200 personas, ¿no? Ya desde hacía bastante tiempo, ¿no? Y además tampoco consideramos que fuera oportuno hacerlo en esas condiciones, ¿no? Juan, para la gente que en general no conoce cómo se trabaja en ciencias sociales, ¿no?, con este tipo de datos, para llegar a estos tipos de datos, ¿cuáles son las áreas o los rubros que han medido, que han dimensionado, que han tenido en cuenta para poder llegar a esta cifra? Está buena la pregunta, porque sí es interesante, porque, a ver, tiene que ver este tema con que hablamos de a qué nos referimos cuando hablamos de deuda social, ¿no? Para nosotros, claro, la pobreza es una deuda social, pero también nos preguntamos, bueno, ¿pero cómo definimos la pobreza, ¿no? Las definiciones tradicionales o las medidas y las definiciones que están asociadas a esta medición, que es la medición oficial y la tradicional que realizamos en la Argentina, y que el Observatorio de Desarrollo no es la única, es la medición de pobreza por ingresos. Ahora bien, hay una discusión importante actualmente que en la Argentina, pero no solamente en la Argentina, respecto a si los ingresos son la medida, ¿no?, o el efecto más importante o el único que debe considerarse cuando estamos dando cuenta de las condiciones de vida de la población. Para lo cual, ¿no?, el observatorio ya desde sus inicios tuvo una vocación de construir, ¿no?, medidas que permitieran pensar también políticas públicas, no solamente elaborar diagnósticos, sino también pensar esos diagnósticos en función de abordar problemas que tuvieran o involucraran una serie amplia de dimensiones, no solamente los ingresos, sino otros aspectos como, por ejemplo, la vivienda, las condiciones del hábitat, el acceso a servicios, la educación, el empleo, el acceso a la salud, ¿no? Y todos otros aspectos, menciono algunos que son los que me acuerdo en este momento, el medio ambiente, ¿no? Claro. Pero considera otros que tienen que ver también con el bienestar subjetivo.
Sí, para que la gente comprenda, ¿no? Juan, que no se trata de ir preguntándole a la gente sos pobre o no sos pobre y hacer una encuesta de esta manera, ¿no? Para que se entienda cómo se realiza este trabajo. Una última pregunta y no te quitamos más tiempo, Juan. Sabemos que estas mediciones no solamente sirven para hablar de un estado de situación, sino que muchas veces estos datos también sirven para hacer estimaciones, para apuntar a futuro qué es lo que puede suceder. En el caso de que, bueno, sabemos que hubo un cambio de gobierno, esperamos que haya políticas que traten de atender a estos sectores. En el caso de que esto no suceda, ¿pueden estimar cómo puede seguir creciendo el índice de indigencia, que viene creciendo en el último tiempo sin parar, el índice de pobreza? ¿A dónde podemos llegar de acá al próximo trimestre? Y es difícil hacer proyecciones en ese sentido. La verdad que esperamos que esto también, ¿no? Creemos que esta situación de caída se pare, ¿no? Frene, digamos, de alguna manera la prioridad es frenar esta caída y hay situaciones urgentes que atender particularmente, ¿no? Actualmente también, y desde hace semanas está en discusión el tema del hambre, ¿no? Y la carencia que tiene que ver con particularmente la falta de alimentos. Entonces, bueno, hay como toda una serie de iniciativas que buscan atender en primer lugar esta situación como una situación de urgencia. Ahora, en términos de lo que cabría esperar y en términos de lo que es la medida y lo que es la pobreza por ingresos, que es gran parte de lo que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Habrá que ver qué posibilidades hay de recomponer los ingresos reales de los hogares, ¿no? Esa es la clave para, en realidad no es la única, pero es una clave importante para revertir por lo menos en alguna medida el deterioro de los últimos tiempos. Después hay otros factores también, ¿no? Que tienen que ver con el acceso a la salud, a los servicios, que la infraestructura que quizás va a tardar mucho más en llegar y en reconstruirse. Esperemos que se comience por el salario y no sé si vamos a ver ya en el próximo trimestre algún impacto positivo si llega a haber medidas que ayuden a este sector. Esperemos que así sea. Juan, muchísimas gracias por esta charla. Sí, si querías agregar algo. No, sí. Que otro factor, ¿no? Que hay que tener también muy presente es el de la desigualdad, ¿no? Digamos, el crecimiento por sí mismo no alcanza tampoco para resolver el problema de la pobreza estructural, ¿no? Hay una serie de brechas sociales que lo que generan es que si bien puede haber una mejora en términos económicos o en términos de económica y de generación de empleo, esto no garantiza por sí mismo que esto beneficie a todos, ¿no? Sino la cuestión es atender particularmente a los sectores más relegados y esto, digamos, hay que vencer también cuestiones de larga data que tienen que ver con brechas importantes en términos de desigualdad. Muchas gracias, Juan. Será hasta la próxima. No, por favor. Gracias a ustedes. Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, acerca de esta nueva medición que la verdad que arroja números que entristecen, que indignan. Más de un 48% de los argentinos y argentinas bajo la línea de pobreza. Hacemos una pausa, en un ratito volvemos. En instantes, Alberto Fernández presenta su gabinete. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.